Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa del Máster Online en Diseño Gráfico y Entornos Digitales. Hoy tenemos con nosotros a la directora del máster, Rosana Viloca. Hola, Rosana. Hoy nos explicará todo acerca del máster, los objetivos, la metodología de aprendizaje, el programa del máster y además podremos ir viendo a lo largo de la presentación algunos ejemplos de trabajos profesionales de los profesores y también los alumnos. Pero antes de cederle la palabra a Rosana, permitirme que os haga un par de pinceladas sobre la escuela, muy brevemente, para aquellos que no nos conozcáis aún. La BASAD es una escuela especializada en diseño, fotografía y creatividad con una formación 100% online y online. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todas nuestras clases se dan en directo para facilitar la interacción con los profesores y profesoras y además las sesiones son grabadas por si los alumnos pues, quieren revisarlas posteriormente, no han podido conectarse ese día, cualquiera que sea la razón. ¿Y cómo nos podemos describir? Presentaré tres conceptos muy básicos sobre nosotros. En primer lugar, la profesionalidad. ¿Qué quiere decir? Pues que todos nuestros profesores y profesoras son profesionales en activo que trabajan en el sector. Es decir, personas que están en contacto directo con la profesión en su día a día y que utilizan esa experiencia para enseñar a nuestros alumnos y formar a futuros profesionales. La práctica. Este concepto nos define a la perfección, ya que en la BASAD no hay exámenes, solo hay proyectos prácticos. La idea es que estos proyectos puedan formar parte de vuestro portafolio profesional y que finalicéis el máster con una buena carta de presentación para salir al mundo laboral y triunfar. Finalmente, el tercer concepto que define la BASAD es la proximidad. Sabemos que al ser una escuela online tenemos la barrera de la distancia, pero aún así queremos estar lo más cerca posible de nuestros alumnos, de todos vosotros. Encontraréis a alguien que os pueda ayudar desde el Departamento de Asesoramiento y Admisiones, quien os impartirá la formación antes de entrar al máster, hasta el Departamento Académico, que será vuestro enlace directo con la escuela una vez matriculados y matriculadas. Y os ayudarán con el campus, con las entregas, con cualquier duda o imprevisto que os pueda surgir. La próxima convocatoria de este máster comenzará en mayo de 2025 y queda muy poquito, así que si queréis saber más sobre el máster o incluso hacernos llegar vuestro portafolio para poder evaluaros, os facilitamos aquí nuestros datos de contacto. Y también comentar que somos muy activos en redes sociales como Instagram y ahora también en TikTok, así que si os apetece no os perdáis nada sobre diseño, ilustración y seguirnos en Instagram, en todas nuestras redes sociales, así que os estaremos esperando. Ahora sí, os dejo con Rosana Viloca, que os explicará con más detalle en qué consiste nuestro máster online en diseño gráfico y entornos digitales y espero que resolváis todas vuestras dudas. Adelante, Rosana. Bueno, muchas gracias, Chaima, por la presentación. Hola a todos y a todas, yo soy Rosana, como dice Chaima, pues soy la directora del máster en diseño gráfico y entornos digitales y un poco la sesión de hoy sobre todo es para informaros de qué es esto de este máster, cómo funciona y que nos conozcamos un poquito y que entendáis mejor de qué se trata un proceso de trabajo de diseño desde el principio, desde cero. Entonces, me he preparado aquí unas diapositivas que me van a servir de soporte para explicarme mejor y que vosotros también podáis entenderlo mejor. Si tenéis cualquier duda durante la explicación, podéis cortarme sin ningún problema, ¿vale? Que yo me enrollo mucho y no hay quien me pare. Vamos allá. De lo que os voy a hablar son de estos puntos. Primero, porque pienso que es una buena idea hacer este máster. Después os voy a hablar de los objetivos generales y un objetivo principal. Luego las salidas profesionales, que esto es una cosa que soléis preguntar siempre. Oye, cuando acabe el máster, ¿qué voy a poder hacer? A continuación el plan de estudios, metodología la BASAD y finalmente os he puesto un par de proyectos de algunos alumnos para que entendáis el tipo de trabajos que solemos hacer, ¿vale? Los resultados. Empezamos porque es una buena idea hacer este máster. Bueno, yo aquí os he escrito porque recoge más de 18 años de aprendizaje personal, académico y profesional
en torno a las competencias y las responsabilidades de la figura de una diseñadora gráfica y directora de arte en este caso, ¿no? Pongo más de 18, en verdad creo que ahora el otro día contaba, digo, yo creo que son 20, pero bueno, al final no viene de 2 o 3 años. ¿Por qué pongo esto? Bueno, cuando se me hace el encargo de realizar este máster, ¿yo qué hago? Pues tiro la vista atrás y pienso, vale, vamos a ver, ¿qué me hubiera gustado a mí hacer cuando empecé a estudiar? Y según un poquito toda esta experiencia, tanto personal como laboral, pues decido organizar y planificar este máster. Entonces, lo vamos a entender mejor de esta manera. Mirad, la evolución del aprendizaje en 20 años que os decía. ¿Cuál es mi evolución? Yo creo que lo entenderemos mejor si os explico mi experiencia personal. Yo cuando acabé en su momento BUPICO, porque ahora ya vamos con bachillerato, etcétera, pero yo soy de la vieja escuela, decidí hacer la carrera de publicidad, que ahora mismo son grados, en ese momento eran licenciaturas, que viene a ser lo mismo, eran 4 años. En la carrera de comunicación, durante estos 4 años, los 2 primeros, haces un poquito de todo, que creo que ahora también es así en los grados, ¿no? Y se hace, pues, periodismo, audiovisual, publicidad, relaciones públicas. A partir del tercer año, tú empiezas a escoger qué es lo que más te gusta. Yo empecé publicidad, bueno, comunicación, pensando que lo que yo quería hacer era relaciones públicas, pero no. Al primer año ya me di cuenta que lo que me tiraba más era la publicidad. En concreto era el diseño gráfico, pero yo en ese momento aún no lo sabía. Empiezas a hacer como pues asignaturas optativas que van hacia ese camino, muchas amistades, profesorado, que es uno de los consejos que suelo dar siempre a mis alumnos, de oye, pues intenta conectar no solo con los compañeros de clase, que en un futuro seguro van a ser alguno de ellos pues algún compañero de trabajo, sino también con profesores que no dejan de ser vuestra guía, ¿no? Y el soporte en el que reflejaros. Entonces, cuando yo acabé comunicación, ya sabía que lo que yo quería hacer era diseño gráfico y dirección de arte, pero claro, en publicidad todo es muy, muy, muy teórico. Yo estuve 4 años estudiando algo muy teórico, nada práctico. Entonces, pues gracias a uno de estos contactos que hice de profesorado, me dijo, oye, Rosana, si tú quieres te quieres dedicar al diseño gráfico, sí o sí, saliendo de publicidad, tienes que estudiar más. Entonces, pues acabé publicidad, que fueron estos 4 años. En ese momento no había tanta posibilidad como ahora, porque ahora hay pues másters, posgrados, cursos, luego hay grados, ¿no? Todo de diseño gráfico. En ese momento pues no teníamos esa suerte y lo único que tenía pues eran unos estudios de 4 años de diseño gráfico. Sí que había algún curso, pero claro, no era nada completo. Yo, si me quería dedicar a esto, pues tenía que poner toda la carne en el asador, ¿no? Total, que me puse a estudiar diseño gráfico. Estos 4 años fueron absolutamente prácticos y es lo que me dejó como entender la diferencia de lo que son unos estudios totalmente teóricos a otros totalmente prácticos como eran estos. Yo disfruté muchísimo. Es verdad que tenía esa base de publicidad, esa base de algunas asignaturas que estaban muy relacionadas con lo que ahora hacía en diseño gráfico, pero bueno, me di cuenta que yo disfrutaba muchísimo, que esto es lo que le suele pasar a muchas de las personas, a muchos de los alumnos que tenemos en el máster, que bueno, que se encuentran en un jardín de rosas, ¿no? Haciendo el máster porque les encanta, disfrutan mucho. Y se dan cuenta de que esto es lo suyo, es lo que me pasó a mí, ¿no? El día a día era como, jo, cuánto trabajo, pero cómo disfruto con esto, ¿no? Entonces, bueno, durante todo este tiempo, pues hice naturalmente mis prácticas, hacía muchas más cosas en mi vida y quizá no puedes disfrutarlo tanto como te gustaría porque ya tienes una edad que pues necesitas trabajar, pues que tienes ciertas responsabilidades personales y entonces pues ahí haces lo que puedes. Pero bueno, mucho disfrute. Al terminar, pues uno de esos contactos que os decía que tuve durante mi primera carrera me llamó, que no dejamos nunca de tener contacto, y me dijo, vamos a comer, pues venga, y me ofreció trabajar en su agencia de publicidad, que tiene una agencia de publicidad, no me lo pensé, me fui para allí. Allí entré de diseñadora junior.
y allí hice como toda mi evolución, ¿no? De diseñadora junior pasé a diseñadora senior, de diseñadora senior pasé a directora de arte junior y de directora de arte junior a directora de arte senior. Durante todo este tiempo, que fueron 8 años, además empecé a dar clases, empecé a tocar el mundo académico. Por casualidades de la vida, pues se me ofreció la opción de poder dar pues temas relacionados con diseño y comunicación en una escuela online, y allí empecé también mis pinitos en el mundo académico, que también me gustaba muchísimo, era muy vocacional. Y me gustó mucho pues el poder relacionar mi mundo más profesional relacionado con la publicidad y el diseño gráfico con el mundo más académico, ¿no? Que cuadraba mucho todo lo que yo siempre había pensado que quería hacer, que eran estos dos ámbitos, pues los relacioné y me gustó mucho. Allí también durante estos 8 años estudié el máster de dirección de arte, que me ayudó mucho también a evolucionar dentro de lo que era mi situación en la agencia. Y finalmente, después de 8 años, me puse de freelance. La propia agencia de publicidad me daba trabajos de freelance, algún clientito más que tenía fuera. Y ya de freelance se me ofreció la posibilidad, la opción de meterme más de lleno en el mundo académico, y empecé a compaginar las dos cosas. Y así fue un poco mi evolución y aprendizaje. ¿Y por qué os lo explico esto? Tiene mucho que ver con la estructura del máster en diseño gráfico, porque toda esta experiencia es la que me ha hecho un poco pensar en la estructura. Lo principal tenía que ser absolutamente práctico, porque a mí la experiencia un poco me enseñó que la manera en la que aprendí mejor fue la práctica. Yo en los primeros años en publicidad aprendí, pero era todo tan teórico que no me ayudaba a avanzar, ¿no? O sea, tenía la teoría, pero luego cuando la quería poner en práctica no era 100% real. En cambio, cuando entré a diseño gráfico, que era todo práctico, ostras, cuando yo lo aplicaba en el mundo real era muy parecido, ¿no?, a lo que yo estaba haciendo en clase. Y eso es una de las un poco características que yo quería plasmar en este máster, o sea, que a los alumnos les sirva, que cuando salgan a la calle les sirva, que digan, ostras, vale, esto ya lo sé hacer, esto ya lo he hecho y lo puedo aplicar tal cual. Y por eso os quiero explicar un poco, o siempre os explico esta experiencia mía personal que inspira y ayuda a entender el camino que queréis emprender. Entonces, el plan docente, como os decía, está constituido para compartir con vosotros todo este aprendizaje de una manera práctica y para que podáis empezar a desarrollaros como diseñadores y diseñadoras gráficas, ¿vale? Este máster sería el punto de partida. A partir de cuando termináis este máster, a partir del final del máster, es cuando ya empezáis a, venga, ¿hacia dónde me encamino? Hacia aquí, voy a hacer una especialización, me quedo con lo que ya sé y me meto en un ámbito 360 y más adelante ya me especializaré. Oye, yo no quiero especializarme. Oye, mira, yo lo que quiero hacer con este máster es complementar los estudios que ya tengo, que esto os suele pasar a muchos, de, mira, yo he hecho producto, yo he hecho interiorismo, yo he hecho marketing, yo he hecho bellas artes y necesito un plus para acabar de especializarme o emprender un nuevo camino o complementar lo que ya sé. ¿Vale? Entonces, por aquí irían los tiros con este máster. ¿Por qué es una buena idea hacer este máster? Para empezar, por todo esto que os he dicho, ¿vale? Entonces, objetivos generales. Yo os he puesto varios objetivos. Veréis que hay algunas imágenes por aquí, son proyectos de algunos de los alumnos que hemos tenido en estos años que íbamos haciendo este máster. El primer objetivo general es que asimilar las herramientas informáticas del diseño gráfico. Yo siempre digo que este no es un máster de herramienta, pero sin la herramienta no podéis ejecutar. Por lo tanto, siempre empezamos con herramienta. Es mucho mejor tener un profesor que te diga, a ver, ¿dónde están? Pues la plumilla, el borrador, el no sé qué, y que vosotros lo tengáis de un profesor que os lo está diciendo in situ, ¿no? Porque cualquier herramienta, yo defiendo que cualquier herramienta la puedes aprender por ti mismo, no te hace falta nadie que te la explique. Pero ¿qué pasa? Que si tienes a alguien que te la explica, pues es mucho más fácil, sencillo y rápido, sobre todo. Entonces, no es un máster de herramienta, pero tenemos asignaturas de herramienta al principio para que os ayuden a desenvolveros dentro del resto de asignaturas gráficas, porque todas las asignaturas os van a pedir ejecutar cierto
cierto producto y eso solo lo vais a poder hacer con herramienta. Por lo tanto, empezamos el máster con herramienta, con un profesor que os lo explica y así no tengáis que buscaros la vida, que siempre es más lento y cuesta más. Un segundo objetivo, dominar los recursos necesarios para la creación de un grafismo sólido y eficaz. Es decir, además de las herramientas, hay una serie de recursos que os ayudan a comprender cómo debe ser un gráfico o un grafismo para que responda a las necesidades del cliente, ¿vale? Yo siempre digo que cualquier diseño debe responder a un objetivo. No podemos hacer diseño porque, ay, qué bonito queda, ¿no? A veces hay alumnos que me hacen presentaciones, ay, le voy a poner aquí una redondita, aquí un no sé qué, y dices, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? No, me gusta, decorativo. Pues no, esto no es diseño gráfico, ¿vale? A ver, si quieres puedes hacerlo, pero tenemos que ir hacia otro camino, a resolver, ¿vale? A resolver posibles problemáticas que el cliente nos requiera. Tercer objetivo, crear piezas comunicativas desde la reflexión y el análisis del mensaje a transmitir. Esta tiene mucho que ver con lo que os estaba diciendo, ¿no? Tenemos que responder a un objetivo y sobre todo comunicar, siempre a través de la reflexión y el análisis. Antes de diseñar tenemos que analizar, esto es muy importante. No puedo ponerme a diseñar algo sin haber investigado anteriormente qué es lo que hay al respecto, los caminos que ya están hechos, porque si no, o voy a hacer algo que se parece mucho a otra cosa y va a parecer que me ha copiado, o simplemente si no he reflexionado e investigado, no voy a responder el objetivo o la necesidad del cliente, ¿vale? ¿Qué más? Incrementar la capacidad creativa y resolutiva mediante la ejecución de proyectos prácticos. Esto es muy importante. Yo siempre se lo digo a todos los alumnos. Se aprende a través de la práctica, y no podemos pretender que con una o dos tareas ya seamos los mejores. Esto es un oficio y como cualquier oficio hay que practicar mucho para entender y resolver de manera eficaz. ¿Vale? Entonces, no hay que desanimarse si con el primer intento no nos sale, porque es normal, porque llega un punto dentro de este oficio que cuando ya estás dentro de la rueda, haces un clic y empiezas a resolver a través de conceptos. Lo de la conceptualización es muy difícil, pero a base de práctica se acaba haciendo ese clic de, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora sé qué es conceptualizar, sé qué es resolver un problema, un producto a través de un concepto, que esto para mí es lo más difícil con lo que se encuentra un alumno cuando entra a este máster, ¿no? Cuando nos iniciamos dentro del mundo del diseño gráfico. Y para terminar, el último objetivo general es analizar y verificar la viabilidad de los proyectos, porque está muy bien que hagamos un proyecto intentando resolver un problema o intentando conseguir un objetivo, pero luego tenemos que, una vez ya lo tenemos hecho, tenemos que asegurarnos de que eso tiene viabilidad, de que es correcto, de que lo que hemos hecho está bien. Entonces, hay una serie de análisis posterior a lo que hemos hecho que nos ayuda a verificar que eso que está es correcto, ¿no? Y que lo hemos hecho bien. Entonces, vamos a por el objetivo principal. Yo os he puesto aquí una frase que me ayuda mucho a explicar muchas cosas en una sola oración, que es ofrecer al alumno una visión 360 del mundo del diseño gráfico mediante una formación cercana, brindándole unas capacidades específicas para enfrentarse de manera real al mundo laboral. Aquí me quedo con tres conceptos que son los que están en negrita: visión 360, formación cercana y manera real. Que esto para mí es marca Lavassat, ¿no? La visión 360 puede ser generalista, pero luego cuando lo sumamos a la formación cercana y a la manera real y a la realidad del mundo laboral, es lo que hace que sea marca Lavassat. Y esto os lo explico mejor aquí, ¿no? Estos son los tres conceptos de los que os estaba hablando. Del objetivo principal para mí es este. Visión 360, ¿qué significa? Significa que vamos a tratar para mí, los tres ámbitos, tres terrenos indispensables de un diseñador gráfico, que debe aprender un diseñador gráfico o a moverse o debe saber moverse dentro del mundo de la identidad, del mundo editorial y del mundo digital o web, ¿no? Y estos tres ámbitos son los que tocamos dentro del máster. Los tocamos en un año, pero son indispensables. O sea, es
lo que sí o sí cuando vas a buscar trabajo debes dar a conocer que sabes, ¿no? O sea, yo esto lo sé hacer porque esto lo he tocado, ¿no? Entonces vamos a saber hacer una identidad corporativa, vamos a saber solucionar un encargo editorial y naturalmente vamos a realizar una parte digital, ¿no? A saber desenvolvernos en esta parte más digital. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una formación cercana, de un día a día, ¿no? De un... a ver, estas clases se imparten de manera en directo, naturalmente se graban, como veremos después, pero sí o sí vamos a tener un profesor, que para mí los profesores, el factor humano del máster es lo esencial, es lo que sí o sí debéis exprimir al máximo, porque es lo que no vais a encontrar fuera, ¿no? Vayas donde vayas, ostras, yo me voy a mirarme un YouTube, voy a buscar en internet y no vas a encontrar a ese profesor que te va a resolver esas dudas de manera individual, personalizada, directa. Esto lo vais a tener dentro de una formación como esta, ¿no? Una formación que te conectas a clase y allí lo tienes, conoce tu nombre, sabe quién eres, te corrigen los proyectos, etcétera. Luego, la parte esta de seguimiento personal, me refiero a la marca Lavasat que os comentaba, ¿no? Pues que vais a tener una coordinadora, una persona que también te va a conocer por tu nombre, que va a estar mirando si entregas, si no entregas, si tienes algún problema personal, si, oye, no te has conectado, pasa alguna cosa, oye, ya me dijiste que no te conectarías, no te preocupes, ¿no? Este seguimiento que lo que va a hacer es teneros conectados ahí y que no os desconectéis porque es fácil, ¿no? Cuando tú te inscribes a un máster online, pues tu vida personal, familiar, laboral hace que tengas ciertos inconvenientes y, ay, venga, pues hoy no me conecto, que ya me lo miraré, y acabas desconectándote. Y con la formación en Lavasat esto no pasa porque tienes una persona ahí y tú sabes que la tienes y entonces como, ay, que va a venir, en este caso María, que es la coordinadora, y me va a decir que, oye, que me está pasando, ¿no? Pues venga, es como aquella presión sin presión que vas teniendo ahí, ¿no? Y esto funciona muy bien, es como... A mí me gusta mucho cómo lo definen en Lavasat, que dicen que es una escuela con alma presencial, ¿no? Y esto es verdad, porque no estás aquí presente en la escuela, pero lo parece, porque tienes ahí un seguimiento súper personal. Y luego la manera real me refiero a que todos los proyectos que se imparten son proyectos que tú podrías estar haciendo fuera de manera real para un cliente y que por lo tanto te sirve para tu portfolio personal, ¿no? Lo que os decía antes son proyectos prácticos, 100% prácticos. Naturalmente siempre hay una parte de contenido porque si no, después no puedes meterte no sabes qué hacer, ¿no? Pero es una parte de contenido que también se explica a través de mucho ejemplo y siempre a través de profesionales en activo. Lo que os decía antes, el factor humano, imprescindible. ¿Qué más? Salidas profesionales. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda, alguien me quiere decir algo. Si no, yo continúo, ¿vale? Nadie dice nada, allí voy. Salidas profesionales. Bueno, yo intento en este punto solucionaros dudas que soléis preguntar, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones que soléis tener cuando os apuntáis a un máster como este. Bueno, pero cuando acabe el máster, ¿qué, no? Bueno, vamos a ver. Yo aquí os he hecho un gráfico para que entendáis un poco las posibilidades que tenéis. Cuando acabáis este máster, lo que hacéis es, habéis puesto un piececillo dentro de lo que es el oficio de diseñador gráfico, diseñadora gráfica. Entonces, ¿qué posibilidades tenéis dentro de este mundo? Muchas, la verdad es que muchas, porque como os pongo aquí, tenéis la posibilidad de entrar en un departamento de comunicación, en un departamento de diseño, en un departamento de marketing, como diseñadores y diseñadoras en una empresa in situ, ¿no? Que no tiene por qué ser en un estudio o en una agencia. De repente, dentro de una empresa, IKEA, me lo invento, pues allí tienen un departamento de diseño.
Entonces tú puedes entrar y hacer cosas solo para IKEA, ¿no? O entras dentro de un estudio de diseño o dentro de una agencia de publicidad, que allí sí que entran diferentes clientes, diferentes marcas y tocas un poquito de todo. Lo que pasa es que antes, hace muchos años, había una diferencia muy grande entre estudios de diseño y agencias de publicidad, sobre todo por tipo de clientes. Las agencias solían ser muy grandes y tenían unos presupuestos gigantes y tú podías hacer como tocar diferentes patas de lo que es el diseño gráfico en un solo cliente, ¿no? Porque era un cliente, me lo invento, Coca-Cola, Nike. Entonces, es un cliente que toca pues desde televisión hasta revistas, hasta anuncios, hasta vallas. Claro, y luego estaban los estudios que eran, plan, bueno, pues clientes pequeñitos, cosas muy específicas, ¿no? Hoy en día aún existe esto, pero se ha mezclado todo y tenemos estudios de diseño pequeños, medianos y grandes, que tocan poco, mucho o medio medio, ¿no? O estudios que dices, mira, somos dos, pero depende del cliente y la necesidad del cliente, cogemos a freelance o vamos a una agencia o a otro estudio más especializado en tal cosa que necesita el cliente y vamos a trabajar pues a la par, ¿no? En colectivo, ¿no? Con más especialistas o profesionales. Y las agencias lo mismo, pues hay agencias grandes, agencias pequeñas, o sea que hoy en día posibilidades hay muchísimas. Tú puedes estar trabajando como freelance para una agencia, para un estudio o para Zapatos Manolo de la esquina de mi casa que le estoy haciendo los flyers, ¿no? O para la carnicería que necesita que le haga el rótulo de su comercio, ¿no? O sea, posibilidades hay mil. Dentro de todas estas posibilidades, como diseñadores y diseñadoras, podéis, aparte de de que en un futuro vosotros queráis especializaros y decir, mira, es que yo dentro del máster he visto lo que es el mundo del packaging y me ha flipado. O sea, yo voy a querer hacer una especialización. Y yo cuando acabe, pues voy a querer estudiar otro máster y voy a querer especializarme en esto porque me encanta, ¿no? Quien dice packaging, dice motion, dice web, dice lo que sea, ¿no? Pero no, hay gente que dice, no, no, yo de momento voy a ser diseñador 360, he tocado un poquito de todo y quiero especializarme en esto de momento y dar un poco un servicio 360, sin ser tan específico de momento o para siempre. Entonces, dentro de lo que es el diseño gráfico, tenemos como dos perfiles muy diferentes, que está el perfil técnico y el perfil creativo. El perfil técnico es el que adora las herramientas técnicas. Dices que a mí el Photoshop, el InDesign, el Illustrator, el Figma, el After Effects, son los programas, me encantan. O sea, estos programas yo disfruto explorando con los programas. Más que pensar ideas creativas, no, a mí me gusta ejecutar. Yo soy ejecutor y soy un ejecutor 100%. Oye, pues te van a venir a buscar porque hay mucha gente que lo que necesita es el ejecutor. Hay mucha agencia o estudio que lo que piensan es, ostras, tenemos esta idea creativa, pero necesitamos a alguien que nos la ejecute excelente, ¿no? De manera excelente, precisa, concisa, ¿no? Van a buscar este perfil técnico o hay sitios que dicen, mira, es que necesitamos un ejecutor, o sea, necesitamos a alguien que domine las herramientas y que yo tenga a un creativo al lado que le diga, necesito esto y me lo ejecute súper bien, sea de la herramienta que sea, ¿no? Esto sería la parte más de diseñador técnico. Luego tenemos el diseñador más creativo, que sí, la técnica le gusta, pero a él lo que le gusta es pensar, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar en las campañas, me gusta pensar en las estrategias y luego, pues naturalmente, en la gráfica. Pero cuando se trata de ejecutarla, la técnica ya no me mola tanto, ¿no? Este suele ser el diseñador que se encamina más hacia la dirección de arte, la dirección creativa, porque debe aprender las herramientas, porque luego cuando no las use debe entender las posibilidades que tiene, ¿no? Para un poco mandar, que digo, no, venga, pues al técnico le voy a decir, mira, necesito esto así, así, así. Y entonces el técnico, que es el que está más al día en cuanto a ejecución diaria, te lo va a hacer. Tú no lo vas a saber hacer, pero vas a tener una idea de cómo se usa y las posibilidades que tiene esto. Entonces, hay estas dos. Luego, naturalmente, está el que lo tiene todo, que esto ya es más complicado y es muchos más años de estudio, pero se tiene, ¿vale? Y esto sería un poquito, ¿vale? Lo que cuando suelo explicar con las salidas profesionales,
porque es una cosa que suele practicar, suele preocupar. Ahora bien, hagas lo que hagas, pues bueno, es tiempo, es dedicación y no se regala nada. Y es actitud, mucha actitud. Yo tengo muchos alumnos que me vienen y me dicen, Rosana, ¿qué tengo que hacer para que me cojan en unas prácticas o para qué tal? Y yo siempre digo lo mismo, actitud, porque yo recuerdo cuando me venían pues personas que querían hacer prácticas o que acababan de salir de la carrera y venían a la agencia y nos decían, oye, que me gustaría mucho tal. Cuando venía una persona con una actitud positiva, con siempre una sonrisa, con, oye, yo estoy dispuesto a lo que sea, o incluso nos enseñaba un portfolio muy distinto, o venía a la puerta, nos llamaba y decía, hola, mira que soy estudiante, que me gustaría hablar con alguien, porque, o sea, como son cosas que no se suelen hacer, era como, esta persona mola, ¿sabes? Yo prefería una persona que tuviera una actitud proactiva, con ganas, alegre, ¿no? Que una persona que dominara mucho a nivel técnico, pero que después fuera como un mueble, que tuviera que yo ir detrás de esa persona. Entonces, un consejo que siempre doy es la actitud, 100%. Vale, vamos a por el plan de estudios. El plan de estudios ha evolucionado porque llevamos un montón de convocatorias y convocatoria a convocatoria hacemos una revisión y actualizamos. Entonces, vamos a ver 4 módulos. El primer módulo está enfocado al diseño de identidad visual corporativa, el segundo al diseño editorial visual, el tercero al diseño web y el cuarto al packaging emotion, que en verdad el cuarto es un módulo de especialización que se intercala con el resto de módulos a nivel real en el momento el año de estudios, se intercala, ¿vale? Lo entenderéis mejor de esta manera. Primer módulo. Tenemos estas asignaturas. Empezamos, como os decía, con la técnica Illustrator, dibujo vectorial con Illustrator, retoque digital con Photoshop. Estas 2 asignaturas son técnicas, pero siempre se imparten pensando en la creación de proyectos que os van a servir para vuestro portfolio. Esto es indispensable. Esto no es, pues venga, vamos a ver cómo calcáis esta lata de lo que sea. ¿A qué te va a servir a ti tener una lata de lo que sea en tu portfolio? De poco. Por lo tanto, siempre se buscan briefings o encargos que luego, aunque sea técnico, luzcan en tu portfolio, ¿no? Vamos a buscarle un significado para que realmente te sirva desde el principio, ¿vale? Aunque sea algo técnico. Luego hemos introducido, esto hace poco, un workshop de inteligencia artificial. Esto está muy bien porque, a ver, inteligencia artificial, sí, absolutamente, pero cuando estamos aprendiendo, cuando no hemos tocado casi nada de diseño gráfico, y es esencial que primero sepa yo usar las herramientas por mí mismo. Y después, cuando yo esto ya lo sé, cuando yo ya tengo el criterio, entonces uso la inteligencia artificial, porque de las respuestas y soluciones que me den las IAs, voy a poder, con mi criterio, saber qué es lo que vale y qué es lo que no vale. A mí me preocupa que uséis la inteligencia artificial ya desde el principio sin criterio, porque si no tenéis criterio va a ser todo válido, todo está bien, todo lo vais a ver bonito y precioso y estupendo. En cambio, cuando ya acabáis el máster y tenéis el criterio, vais a ser más críticos con estos resultados que te va a ofrecer la inteligencia y vais a poder adaptar estos resultados a vuestras necesidades o a las necesidades del cliente, ¿vale? Entonces, sí que hemos puesto este workshop aquí al principio porque al final Photoshop nos da unas herramientas que no podemos obviar para un diseñador gráfico relacionadas con la inteligencia artificial y está muy bien que las sepáis, sobre todo para ahorrar tiempo en este proceso de trabajo, pero nunca para encontrar la solución, como se os va a explicar en el workshop, ¿vale? Pero sí que está bien que empecemos a coquetear con la inteligencia artificial desde el principio y al terminar ya nos introduciremos en la medida que vosotros queráis, ¿vale? Luego tenemos, y aquí es cuando empezamos ya con la parte gráfica, que es fundamentos del diseño gráfico. Luego, de esta asignatura hemos puesto otro workshop, que en este caso es portfolio y emprendimiento, diría yo, pero hay más parte de portfolio. ¿Por qué?
porque vais a ver que luego la escuela ofrece de manera optativa, cuando termináis el máster, unos talleres relacionados con emprendimiento, con inteligencia artificial, con portfolio, que complementan todos estos workshops que estáis haciendo. Y está bien que ya lo veáis desde el principio, porque muchos de vosotros queréis hacer prácticas, algunos ya queréis buscar trabajo y me decís, ostras, Rosana, es que no tengo ni idea cómo plantear el workshop, mi portfolio, cómo plantear los trabajos que estoy haciendo para ir a buscar un sitio de prácticas, un sitio de diseñador junior. Entonces, en este workshop se os empiezan a dar como ideas de cómo tenéis que plantear, empezar a montar y a organizar ese portfolio, ¿vale? Con todo el contenido que vais a ir generando en el propio máster. Entonces ahí ya empezamos como a picar un poquito, ¿no? Piedra y a dar luz a lo que después será vuestro portfolio final. Naturalmente, fundamentos de la tipografía, indispensable para un diseñador. Y luego, proyecto de identidad visual y corporativa. Siempre acabamos los módulos con el proyecto. Los proyectos suelen ser más largos que las asignaturas y la diferencia es que tenemos al profesor que va a ser el guía de este proyecto, que el primer día os va a hacer el encargo, el briefing, como si fuera un cliente real y paso a paso, día a día, os va a ir controlando y os va a ir haciendo el seguimiento de esas entregas que van a ser un suma y sigue para conseguir al final de todo, con la última tarea final, que entreguéis el resultado, ¿no? de ese encargo principal. Y eso va a ser siempre con los 3 proyectos que vais a tener en este máster, tanto con el de identidad, como el de editorial, como el digital, como el web, ¿vale? Luego pasamos al módulo 2, pero en realidad, como ahora os explicaré después, antes de empezar el módulo 2, intercalamos una asignatura del módulo 4, esas asignaturas que os decía antes de packaging y motion, ¿vale? Que ahora os lo explicaré al final. Entonces, antes de entrar en el módulo 2, hacemos la asignatura de packaging. Y ya nos introducimos al módulo 2 con diseño y maquetación con InDesign, que vuelve a ser una asignatura técnica. Luego nos metemos a una masterclass que hemos introducido de ilustración, que no de Illustrator, de ilustración. Va a venir un ilustrador profesional y os va a impartir, os va a enseñar cómo son los procesos de trabajo de un ilustrador, de lo que es el oficio de ilustrador, que si además es diseñador ya lo petamos. Luego vamos a hacer la asignatura de artes gráficas e imprenta. Aquí salimos un poquito de nuestra zona de confort y ya empezamos a toquetear con temas manuales, salimos un poco de lo que es la pantalla y luego ya nos vamos al proyecto de diseño editorial. En el proyecto de diseño editorial, además de introducir todo el conocimiento de este segundo módulo, también introducimos el del primer módulo, porque hasta este momento todo es un suma y sigue. Todo lo que aprendes, tanto fundamentos del diseño como fundamentos de la tipografía, son asignaturas que nos van a servir luego para cuando hagamos la maquetación del producto que se nos pida en este tipo de proyecto más editorial, ¿vale? Luego, antes de pasar al módulo 3, perdonad, ya vamos a hacer esa asignatura de Motion Graphics, que también forma parte del módulo 4, y después ya nos metemos al módulo 3, que es ya nos sumergimos en el mundo digital. Empezamos con User Experience, que también suele ser una asignatura que os saca de vuestra zona de confort, a no ser que vengáis de marketing o de algún tipo de estudio o de curso que hayáis tocado ya un poco esta asignatura, porque es algo que sí o sí, antes de poneros a diseñar, debéis estudiar. ¿No? Vamos a investigar el público al que nos dirigimos para asegurarnos que el producto final estará dirigido exclusivamente a este público y que, por lo tanto, vamos a conseguir el objetivo, ¿no? que se nos pide. Que no nos vayamos de rositas, ¿no? Esto me encanta por aquí, por ahí. No, vamos a estudiar a quién vamos a dirigirnos y, por lo tanto, vamos a estudiar este perfil de mercado para que nuestro producto esté exclusivamente dirigido a este perfil, ¿vale? Y, por lo tanto, nos compren o nos vean o nos sigan o lo que sea. Luego vamos a hacer
Figma, que no deja de ser otra herramienta técnica, pero esta vez dirigida solo al producto digital. Y acabaremos con el proyecto de diseño web que continuará con esta parte de User Experience, con esta parte más técnica de Figma, continuaremos ampliando y sumergiéndonos ahí y además acabaremos con ese proyecto digital que nos va a permitir familiarizarnos con estas otras herramientas que no son tanto offline, sino que ya son más online, ¿vale? Y de esta manera acabaríamos el máster. Pero antes me voy a meter en estas dos asignaturas. Uy, aquí hay un error. Se ha colado en este módulo 4, se ha colado el proyecto de diseño editorial. Las dos asignaturas que forman parte del módulo 4 son el desarrollo de packaging y motion graphics, ¿vale? Son dos asignaturas que yo las llamo taller, me gusta más llamarlas taller porque son especialidades. Vosotros pensad que nosotros aquí en la escuela tenemos 1 o 2 másteres de cada una de estas especialidades. Es decir, una persona que quiere dedicarse al packaging debe estudiar packaging, o una persona que se dedica al motion, ya ni te cuento, ¿vale? Entonces, aunque son especialidades, es verdad que hoy en día, cuando vais a buscar un trabajo o unas prácticas de diseñador, os piden el oro y el moro. O sea, piden que tengáis 50.000 patas y que sepáis de todo. Entonces, está bien que en vuestro portfolio haya algo de packaging, algo de motion, porque hoy en día se pide mucho. Entonces, nosotros con estos talleres, nuestra intención es que entendáis qué es esto y que entendáis las posibilidades que os dan estas especialidades. No que seáis expertos, ¿no? Que empecéis a como abrir la ventanita de, oye, ¿aquí qué hay? ¿Qué es esto del packaging? ¿Cómo se trabaja con esto? ¿Qué resultados puedo obtener? ¿Qué posibilidades me da? Y lo mismo con el motion, ¿vale? Y la animación en After Effects. Y así sí que acabaríamos un poco lo que sería el contenido de este plan de estudios del máster. Vamos a continuar, antes de terminar con esta parte del plan de estudios, yo siempre me gusta mucho explicaros el día a día de las clases, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pero bueno, ¿qué se hace, no? O sea, esto pues son 2 días a la semana con clases en directo, que siempre es una asignatura, no voy a hacer 2 asignaturas a la vez, empiezo una y cuando se acaba empiezo la siguiente, y cuando se acaba empiezo la siguiente. Y en las clases en directo, hay 2 tipos de clases. Las clases de contenido, que es pues el profesor, como yo hoy, se conecta en directo con vosotros y hay una parte que pues se apoya de un PDF, de un visual y os explica un contenido con el añadido que hay debate, hay dinámica de clase incluso en algunas y hay las clases de feedback, son las clases en las que previamente, vosotros habéis entregado una tarea y esa clase en exclusiva se abre tarea a tarea para que todos veáis lo que hacen vuestros compañeros y aprendáis de lo que ellos están haciendo también. A mí estas clases, esto es marca Davasat, se hace en todas las asignaturas, como mínimo hay una clase de feedback. En las asignaturas de proyecto, como mínimo hay 3 o 4 clases de feedback, porque son clases de contenido encubierto. Para mí es indispensable, para mí y para la escuela, que por eso estamos aquí, es indispensable que aprendáis a través de los ejercicios. Y es muy importante que tengáis al profesor en clase para que vosotros podáis entrar en debate. Oye, pues mira, esto más así o así. Y tú digas, pues no, porque esto lo he hecho más con esta intención. Pues entonces, cuidado con esto, con aquello. O sea, se debe generar debate. Naturalmente hay feedbacks grabados, hay clases de contenido en las que el profesor dice, hoy va a ser clase de contenido, pero os voy a decir un poquito cómo ha ido el feedback de la tarea que me entregasteis. Y os hace pues como 4 líneas de cómo ha ido y luego ya os deja o por escrito o grabado ese feedback para la clase aprovecharla de contenido. Pero luego habrán otras clases del mismo profesor que os dirá, pues hoy clase de feedback en directo, porque esta tarea es suficientemente importante como para que todos veáis lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? O sea, lo que vengo a decir un poco con esto es que hay clases de contenido y hay clases de feedback. Luego hay profesores que hacen un híbrido, ¿no? Que venga, voy a explicar un poquito por encima qué se ha hecho en este ejercicio y además también voy a explicar clases de contenido. Pero por lo general son o de una o de otra, ¿vale?
Feedbacks. Esto también es muy importante porque de todas las tareas que vosotros entreguéis, que van a ser muchas, porque como mínimo va a haber, como mínimo hay una tarea a la semana de encargo para realizar en casa y como máximo hay 2, ¿vale? Entonces, ese feedback lo vais a obtener de diferentes maneras, o grabado, o en clase, como estábamos diciendo, o por escrito. Pero siempre, siempre que hagáis una tarea, vais a tener un feedback individual, ¿vale? Ya sea por escrito o grabado o en clase. Esto es importante. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, que veo que no, yo voy a continuar a lo mío. Voy a hablaros de la metodología y ahora ya queda poquito. Bueno, os he puesto varios puntos. Lo primero, que suele ser también cosas que me preguntáis, la duración de las asignaturas. Bueno, la duración depende de las asignaturas. Tenemos asignaturas que duran 2 semanas, asignaturas que duran 3 y asignaturas que duran 1 mes. Las asignaturas que duran 1 mes, pues bueno, suelen ser las de proyecto. Las otras, pues depende. Cuando digo 2 semanas, pues lunes, jueves, lunes, jueves. Y siguiente asignatura, que son 3 semanas, lunes, jueves, lunes, jueves, lunes, jueves, 3 semanas en las que vamos a tener 2 días en clase, ¿vale? En directo. La duración de los proyectos es de 1 mes y 3 semanas, ¿vale? Depende de los proyectos. Hay algún proyecto que es más largo y otro que es un poquito más corto, pero el mínimo es 1 mes. Y los proyectos, si no me equivoco, las 2 primeras semanas son lunes y jueves, como decíamos, pero después, a partir de la segunda semana, ya es solo un día a la semana de conexión en directo. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque los proyectos suelen ser como unos encargos más largos, que a vosotros en casa os va a ocupar más tiempo, es más de pensar, de investigar, de ejecutar, entonces necesitáis más tiempo de ejecución en casa y por lo tanto al principio sí que es una parte que es más que el profesor os explica, es más pues mira he hecho esto, no esto más así, pero llega un punto que necesitáis, cuando ya estáis encaminados en el proyecto necesitáis más tiempo en casa para realizar ese proyecto y entonces ya nos basamos en esa parte de, venga, más tiempo en casa y una clase a la semana en directo. Esto solo en los proyectos. Luego tenemos la duración de las clases, que no tenemos ningún timbre, no es como cuando en un presencial pasa la hora y media y ¡ping! Suena el timbre y todo el mundo se va, no es así. Sí que es verdad que la duración media de una clase es de 1 hora y media, pero depende de la clase, depende de la dinámica que se genere, por lo tanto puede haber clases que a la hora, hora y cuarto ya hayan terminado y puede haber clases que a las 2 horas aún estemos ahí con los feedbacks y hablando en clase. Nosotros procuramos que las clases no se alarguen más de 2 horas, pero sí que es cierto que depende, como os digo, del profesor, de la dinámica y del momento. ¿Vale? Y del grupo. Entonces, pues, que sepáis que como se graban no pasa nada. Si hay algún alumno que dice, ostras, está durando demasiado y tengo a mi hijo que lo tengo que poner a dormir, no pasa nada, lo pongo a dormir y luego cuando termine la clase me pongo esa media horita que me ha faltado porque esta clase se ha alargado mucho o directamente pues llego un poquito más tarde del trabajo porque hoy se me ha alargado el trabajo y no pasa nada, entro cuando llegue del trabajo y cuando acabe la clase me puedo poner la grabación para ver ese ratito que me ha faltado. Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación 100%? Que veáis todas las clases en directo, aunque se graben. ¿Por qué? Bueno, la experiencia nos dice que la persona que ve más del 70% de clases grabadas, no en directo, acaba desconectándose, ¿vale? Del máster. Entonces, que puedes ver clases grabadas, naturalmente, que por eso estamos en un online, pero intentar ver cuantas más clases en directo, mejor, para no desconectarnos, ¿vale? Más cosas. Para que podáis organizaros desde coordinación al inicio del curso, se pasará un calendario donde se detallan cuáles son los días de clase online y el orden de las asignaturas. Como os decía hace un rato, nuestra arma secreta es la coordinadora del máster. Tendréis una persona guía que cualquier duda, cualquier problema, cualquier cosa que necesitéis durante el máster, la vais a tener ahí. Directa, ¿vale? Un contacto directo, un mail directo, la podéis llamar, la podéis escribir y os va a solucionar cualquier duda, ¿vale? Esta coordinadora es quien os va a hacer la formación antes de empezar el máster. Antes de empezar el máster hay una formación un día en la que estaréis todos los alumnos y la coordinadora. Y ella os explica, os habla el calendario, os habla de fechas, os habla de cosas
como más de recursos que vais a necesitar durante el curso y que antes de empezar es indispensable que lo sepáis. Os va a hablar del campus, bueno, de vuestros diferentes espacios de conexión, ¿vale? Y naturalmente os va a pasar un calendario con esas clases, con esas asignaturas de las que ya os he hablado un poquito, ¿de acuerdo? Y para terminar, si nadie dice nada y nadie me quiere preguntar nada, vamos a por los resultados. A ver, yo creo que es mucho mejor que quien quiera ver los proyectos que se hacen aquí en la escuela, que se conecte a nuestras redes sociales, porque las chicas de comunicación hacen un trabajo espectacular, siempre cuelgan un montón de trabajos, incluso un montón de alumnos que les entrevistamos o les hacemos pues un poco de difusión en redes para que la gente pueda ver sus proyectos. Y yo creo que la mejor manera es que os conectéis a las redes y veáis los proyectos, que hay un montón, ¿vale? Pero bueno, a mí siempre me gusta como pues detallar alguna cosita para que os vayáis con ese sabor, buen sabor de boca de, ay, qué chulos estas cosas que se hacen aquí. Pues bueno, algunos ejemplos de proyectos realizados por alumnos y alumnas son, por ejemplo, en InDesign, ¿no? Yo os he puesto asignaturas que dices, ¿en serio? En InDesign, en esta que es herramienta, ¿se hace algún proyecto que sea interesante? Pues sí, porque se hace un ejercicio de maquetación, se os prepara para cuando hagáis ese proyecto de diseño editorial. En este caso, un proyecto de maquetación que hizo un antiguo alumno que se llama José Peña, es pues hizo un libro, la portada y el interior. Naturalmente, estos son mock-ups, es un proyecto que él ejecutó con el InDesign y después lo puso así en bonito, en imágenes, para que se viera el tipo de maquetación que él había hecho, siempre con un concepto y con un hilo conductor a nivel visual, ¿vale? Luego, en dibujo vectorial, en Illustrator, Maya Piñuela hizo este ejercicio. Con Illustrator hicieron como una marca que se llama Backstore y entonces hizo como una colección de insectos relacionado cada insecto con una red social diferente, de manera que cuando tuvieras el insecto dijeras, esto es esta red social, solo viendo el insecto. Y estos insectos están hechos naturalmente con Illustrator. ¿Qué son estos? ¿No? Pues hizo una colección de insectos que luego naturalmente te pueden servir para ilustrar lo que tú quieras y que pues mira, un insecto Facebook, un insecto Cabify, Google, Amazon, TikTok, Tinder. Y es verdad que si tú miras estos insectos, pues te transportan al visual, ¿no? Al mundo de esa red social, ¿no? Que esto es un ejercicio muy divertido y que cada año cambia un poco, que el propio alumno decide de qué va a hacer estos insectos, ¿no? De qué colección van a ser. Pues en este caso fueron de redes sociales, pero recuerdo uno en concreto que lo hizo de los Simpson, que me hizo mucha gracia. Ahí me quedó en la mente. Otro proyecto, diseño editorial. Alberto Matosas hizo una revista punk, ¿no? Y entonces toda la revista respiraba un punk distinto, porque es un punk, parece un poco, en este caso parecía un poco ecológico, tenía su concepto naturalmente, pero si os fijáis, pues luego hizo un poco estos mock-ups de diferentes partes de la revista, hizo un póster, luego hizo la tote bag, el interior, la portada, la contraportada, divertido y diferente. Y luego, pues Jennifer López, que no la cantante, pero una alumna que se llamaba igual, en diseño editorial, en el proyecto de diseño editorial, hizo el Centro Internacional de Títeres de Tolosa, un museo, en ese momento estaban haciendo la identidad de un museo y ella escogió un museo de títeres. Entonces, ¿qué hizo? Pues bueno, desde la identidad, desde lo que sería solo el logotipo y luego las aplicaciones, pues a carteles, a la entrada, a los pósters de la calle, a la papelería. Y bueno, jugó con estas, un poco la dinámica de estas piezas que generan los títeres, ¿no? Y generó un universo visual solo con estas piezas que cuando tú ves una dices, ah, esto yo lo he visto ahí o lo he visto allá, ¿no? Que tienen esa unión gráfica que lo hace tan interesante, ¿no? Y para terminar, otra identidad visual que también pues, nos gustó mucho, a mí me generó también
bueno, como esa sonrisa divertida, que es una hamburguesería que se llama Tic Tac, que la realizó Sofía Gregorio, y que en este caso, bueno, jugaba con el corre, ¿no? Que era de correr, ¿no? Del tiempo, ¿no? De, ostras, una hamburguesa que cuando la pides te llega al instante, está al punto, tanto del proceso de creación de la hamburguesa como del envío y, bueno, y que luego tenía un juego también de unas tarjetitas que cuando tenías tantas tarjetitas, pues entonces te regalaban esa hamburguesa. Bueno, hizo un juego muy divertido, iba dirigido también a un público muy joven y también nos generó después estos mock-ups de la hamburguesería, que también fue muy, muy divertida. Y hasta aquí, no os he puesto más, o sea, poniendo proyectos estaríamos que no acabaríamos nunca, pero tenemos que acabar. Poco más que decir, espero que os haya servido, os haya orientado. Naturalmente, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, os podéis poner en contacto con nosotras, con la escuela. Y nada, que hagáis lo que hagáis, que lo disfrutéis y que seáis felices. Chaima, creo que estás por aquí. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias por esta explicación tan detallada. Y yo creo que todo ha quedado súper claro y aprovecho para recordaros a todos que por lo que sea, aún tenéis dudas, que no se hayan resuelto, después de ver esta sesión, pues podéis poneros en contacto con nosotros, como ha dicho Rosana, visitar nuestra web o escribirnos a info@labasat.com y desde la escuela pues estaremos encantados de responderos personalmente a todos. Y ahora sí, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el inicio del curso. Nos vemos, que vaya muy bien. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.